Buenos días a todos, bienvenidos y feliz día de la Constitución. Os quería contar una historia, no sé si habéis leído, ha salido en muy poquitos medios. Hace un par de semanas, un poquito más quizá, en el Ayuntamiento de Barcelona, en la Comisión de Presidencia, el presidente del Grupo Popular, el Grupo Municipal Popular, hizo una petición. José Bou, lo tenemos aquí. Hizo una petición a la alcaldesa y fue algo que en cualquier lugar sería, vamos, de cajón, y era que se celebrara en Barcelona dignamente el Día de la Constitución y el Día de la Hispanidad, igual que se celebra la Diada y San Jordi, ni más ni menos. La respuesta, por supuesto, fue negativa y ni se molestó en dar ningún tipo de explicación. No y basta. Bien. Queremos decirle hoy a la señora Colau que mientras haya un catalán y español en Barcelona y en Cataluña, que mientras haya españoles en Cataluña y mientras haya gente de bien, aquí se va a celebrar la Constitución. Se va a celebrar la Constitución tal y como venimos haciendo muchísimos años y oficialmente desde el 2012, que empezó a celebrar la España y Cataluña y a hacer convocatorias, y después Cataluña Suma. Y junto a nosotros la han celebrado, y hoy están con nosotros celebrando lo que no quiere celebrar la señora Colau, políticos constitucionalistas, no todos, el PSC nunca viene ni a la hispanidad ni a la Constitución, a pesar de que Pedro Sánchez diga hoy precisamente que la Constitución es su hoja de ruta. Mucho cuidado, pero el PSC aquí no está ni se le espera. Tenemos políticos relevantes del Partido Popular, de Ciudadanos, de Vox, a los que agradecemos profundamente su presencia hoy aquí y esperamos que siempre nos acompañen como siempre han hecho. Tenemos presidentes de casas regionales, tenemos presidentes de asociaciones, tenemos presidentes de asociaciones del resto de España y representantes de asociaciones. Tenemos una persona que nos ha venido desde el puerto de Santa María, cogió un avión para, Andrés, muchas gracias, para acompañarnos hoy. Amalio estaba anoche en Sevilla y llamó para decir si podía acompañarnos. ¿Cómo no? Amalio de Marichalar. Y por supuesto tenemos a Fernando. Es un lujo tener a Fernando, nos lo presentará nuestro presidente un poquito más adelante. Y además tenemos otra cosa, porque hay otros compañeros, y además sabiendo esta historia de la señora Colau, que les hubiera gustado estar aquí y no han podido, por otro tipo de compromisos y demás, y nos han querido mandar un mensaje grabado. Y pasamos a verlo, si os parece, porque Santa María Iglesia, porque además nos hace especial ilusión haceros partícipe de ello. Mi apoyo en este día tan singular, el Día de la Constitución, a esta gran iniciativa de Cataluña Suma, recordando que no es cualquier momento, que vivimos uno de los momentos más difíciles, más críticos de España. Quieren cambiar una sociedad por otra, empezando por la propia idea de España y la Constitución. Así que mi apoyo, mi respaldo, y que todo lo que hagamos es poco para sacar adelante esta gran España que necesitamos. Buenos días a todos. Nuestra Constitución, igual que la de cualquier democracia, encarna valores y principios como la libertad, como la igualdad, como la justicia. Pero la nuestra, a diferencia de las demás probablemente, o de muchas de esas constituciones a las que podríamos referirnos en estos tiempos, encarna además un valor que para mí al menos, y creo que en eso comparto la visión de muchísima gente, es un valor superior. Me refiero a la concordia, a la convivencia, a la reconciliación. Y hoy, cuando se cumplen ya 43 años de esa Constitución,
creo que todo eso merece la pena ser conservado. Y nada más. Feliz Día de la Constitución a todos. Detesto a los que se niegan a celebrar el Día de la Constitución. La Constitución para los ciudadanos es la garantía de las libertades y los derechos individuales. Sin Constitución estamos perdidos. No habrá posibilidad de salvarnos, los ciudadanos, de este globalismo, de este orden mundial que se nos avecina con la colaboración de nacionalistas, secesionistas y una izquierda de la Agenda 2030, sin la Constitución. Debemos sumarnos a aquellas iniciativas que denuncien la posición de los nacionalistas contraria a la Constitución y de aquellos que quieren romper la Constitución. La Constitución de 1978, de la que ahora celebramos el aniversario, y que fue refrendada por el 90% de los catalanes, tiene en sí misma un espíritu previsor. Previsor contra las impugnaciones, contra los desafíos que puede haber contra la propia Constitución. Tiene un espíritu previsor frente a personajes como Ada Colau, que ahora se niega a que se celebre el aniversario de una manera institucional en el Ayuntamiento de Barcelona. La Constitución hace que ese tipo de gestos se queden en anécdota, que sean pues pura pirotecnia populista. La Constitución defiende a Ada Colau de sí misma, y lo que es más importante, nos defiende a nosotros de Ada Colau. Para que precisamente ese tipo de gestos de desafección pues sean lo caduco y lo efímero, y para que lo que prevalezca sea el orden constitucional. En fin, por todas esas razones, yo quiero celebrar hoy con España y Catalans y con Catalunya Suma este aniversario. Pues sí, señora Colau. En Cataluña se celebra la Constitución. En Barcelona se celebra la Constitución. Y paso la palabra a Ana María Torrijos, representante de España y Catalans. Buenos días. Y muy contentos de que estéis, permitidme que os tutee, que estéis aquí con nosotros en este día tan importante, ¿no? Porque es la base de la democracia. Primero, ante todo, quiero pedir en nombre del presidente de España y Catalán, el señor Manuel Lanzán, que disculpéis su falta, no está aquí, está ausente, porque ha sido requerido por un asunto importante y ha tenido que dejarnos. Estaba aquí al principio, pero ha tenido que irse, o sea que le dispenséis. Dicho esto, paso a indicaros con pocas palabras más o menos lo que es España y Catalans. Supongo que algunos ya lo conocéis, pero otros a lo mejor pues tienen pequeñas nociones, y por eso os digo que esta asociación cívica es más que cívica. Yo creo que el calificativo de activista es imprescindible para comprenderla. Desde un principio ha sido una asociación no cerrada dentro de una sala, sino que ha estado en la calle contactando con los ciudadanos, con sus carpas, siempre buscando esa comunicación para exponer lo necesario que es la participación ciudadana en una democracia. También se ha recorrido localidades de la costa catalana para también contactar con las personalidades o los ciudadanos que más importancia tienen en aquella municipio, en aquella comunidad, para exponerles lo que hacíamos en Barcelona. Además de estas actividades, hay otras, pero yo me voy a centrar en dos, que es la que representa un poco mejor, si cabe, y con mayor ímpetu, a lo que es España Catalans, que es el 12 de octubre y lo que es el 6 de diciembre, el Día de la Constitución. Entonces, en el 2012, viendo que la situación nacionalista, independentista y sectaria estaba cada vez presionando más a la sociedad, un grupo de amigos decidieron que para el 12 de octubre, que faltaban pocos días, concentrarse en la Plaza Catalunya, que es la plaza más emblemática, una de las más emblemáticas de la ciudad de Barcelona. Y así se hizo. De boca a oreja se fue informando de que el día 12 nos encontraríamos y, sorpresa, fue apabullante la presencia de compañeros, amigos y ciudadanos que se enteraron, y además fuimos también aplaudidos, lo digo en plan metafórico, por la lluvia. Llovió, pero la ilusión era grande por parte nuestra porque nos reuníamos por primera vez para defender la democracia. A partir de aquel momento hemos ido celebrando cada año, hasta este año actual, el Día Nacional de España. Pero este último año, hace 2 meses, incorporamos otro
otro motivo de ilusión para reunirnos, y era el Día de la Hispanidad. Un término que abarca un ámbito cultural extraordinario de hermanos en otros continentes que tienen las mismas raíces culturales y nuestra misma lengua. La otra fecha importante para nosotros es esta de la Constitución. Creíamos que era necesario que el ciudadano empezase a ocupar espacios que había dejado en manos de los políticos, y entonces la democracia estaba como muerta, adormecida, parecíamos un poco momias, ¿no? Y entonces empezábamos a manifestarnos desde la Plaza Urquinaona hasta la Plaza San Jaime, San Jaume, donde allí estaba presente el Ayuntamiento, que es el representante municipal del Estado, y estaba la Generalidad, que es el representante, en este caso autonómico, del Estado, para reivindicar lo que eran las leyes, las de Estado de Derecho, lo que eran los derechos individuales de las personas. Dicho estos dos actos, hay uno, y con esto terminaré porque quiero ceder la palabra al presidente de Catalunya Suma. El año 2017, que a todos os habrá venido ya rápidamente el flash de lo que representa, el día 1 de octubre la Generalidad, de una manera no dentro del marco de la legalidad, montó un pseudo referendo, digo pseudo porque en realidad era eso, por no decir un término más fuerte, y entonces nosotros, España y catalans, ante esa situación, el día anterior, el último día de septiembre, cogimos y salimos a la calle, entusiasmados porque queríamos prevenir lo que ocurriría al día siguiente, animar a la gente que no se hundiera moralmente, sino que estábamos allí, unos cuantos, reunimos casi 200.000 personas, y eso que el día tampoco fue muy aciago, me refiero climatológicamente, y entonces esto nos empujó con gran entusiasmo ese día, y fuimos la única entidad cívica que pisó la calle y gritó con ganas de entusiasmo: la ley hay que cumplirla, y que España era una, y por lo tanto había que respetar esa ley. Simplemente era esto para indicaros lo que hacemos y lo que seguiremos haciendo en España y Cataluña. Bueno, creo que es mejor sin la mascarilla. Bueno, hoy es 6 de diciembre, hoy es un día festivo y es un día de cumplimiento con un compromiso que adquirimos en nuestra anterior celebración de conferencias en noviembre. En el mes de noviembre tuvimos una primera conferencia relativa a temas de comunicación con nuestra querida amiga Inger Envist. Me da mucha pena que la juventud... Como decía, en el mes de noviembre tuvimos una primera entrega, una primera conferencia de Inger relativa a temas de educación. Esa primera conferencia, patrocinada y liderada por Catalunya Suma, se organizó de la mano de una de las entidades matrices del tema Catalunya Suma, que es Convivencia Cívica Catalana y Foro España. Hoy, el día 6 de diciembre, creemos que es la mejor fecha que podíamos encontrar para que la entidad más relevante dentro de Catalunya Suma, que es el Movimiento Cívico de España y Catalans, pues tuviera su presencia, su convocatoria, su acto, y hoy es celebrando el 6 de diciembre en otro formato diferente al que siempre hemos usado, que ha sido, como bien sabéis, bajar por Vía Laietana y hacer pues nuestra celebración de la Constitución como se merece, pues hemos optado por este enfoque mucho más pequeño, controlado. Todos habéis pasado por el termómetro, es decir, estamos absolutamente aquí todos tranquilos, estamos todavía condicionados por el tema pandémico, pero había que celebrar la Constitución y creemos que lo vamos a hacer como merece y además con muy buena compañía. Una muy buena compañía que me lleva a unos agradecimientos fundamentales. Los primeros son pues por toda la gente de España y Catalans y los voluntarios de Catalunya Suma que han permitido que hoy estemos aquí, que hayamos montado esto, que hayamos montado lo que luego os comentaré, pues para celebrar un día festivo como es el de hoy. Un día en el que tengo que agradecer la presencia de los partidos que no se avergüenzan y que sienten con orgullo la Constitución, porque que esté aquí
Ciudadanos, el Partido Popular y Vox, es una demostración de que todavía hay esperanza. No puede ser que tengamos el gobierno de la nación supeditado a una persona, a un gobierno que dice que su hoja de ruta, como bien ha dicho Isabel, es la Carta Magna, cuando está supeditado, está apuntalado, está sostenido por justamente los que quieren modificar o torturar a la Constitución. Por lo tanto, si quieres a España y quieres la Constitución, lo primero que tienes que hacer es arrinconar a los que no la quieren. Por lo tanto, yo me congratulo de que hoy tengamos aquí representantes de Ciudadanos, del Partido Popular y de Vox. Los demás, si no lo sienten o aparentan que lo sienten, aquí no son bienvenidos. El acto de hoy, fundamentalmente, sé que estáis esperando a que yo acabe, pero bueno, os aviso de que esto está, el timing es el siguiente. Después de la intervención de nuestro ponente, habrá un pequeño coloquio, tendremos un ratito para poder conversar con él y hacerle preguntas. Y luego, pues, celebrando como se merece el Día de la Constitución, pues haremos el brindis por España y por la Constitución en la sala anexa que habilitaremos. Os invitaremos a un pequeño aperitivo porque hoy estamos de fiesta, pese a que no lo reconozcan en Barcelona y en Cataluña. Hoy es nuestra fiesta, el Día de la Constitución. Por lo tanto, estáis invitados y además, bueno, ahora viene ya la publicidad. Hemos preparado unos pequeños lotes conmemorativos que os invitamos, el que quiera, pues tiene su botella de cava con el día de hoy, tiene algunos recuerdos más de España y Catalans y de Cataluña Suma. Os invitamos a que, si queréis dar sostenibilidad, colaborar en la financiación y que esto pueda seguir siendo posible, pues os invitamos a que os hagamos partícipes de ese lote y os invitamos a que, si queréis, está a vuestra disposición. Yo no voy a perder mucho más tiempo. Yo creo que todo el mundo está esperando a que hable una persona importantísima, una persona conocida, una persona reconocida, una persona implicada, como es el filósofo y escritor, nuestro amigo Fernando Savater, al que le cedo la palabra y, por favor, un fuerte aplauso. Soy yo que está muy agradecido de que me hayáis dado esta oportunidad de celebrar con vosotros el Día de la Constitución. Efectivamente, aquí el Ayuntamiento no ha mostrado mucho entusiasmo por esta celebración. Las quejas son muy justificadas, pero no quiero deciros nada de donde yo vengo. O sea, vamos, es decir, ya, es que ni se nos ocurre de pedirle a ningún alcalde, vamos, porque tenemos miedo a acercarnos al alcalde para decirle que celebre la Constitución. De modo que, desgraciadamente, estamos en una pandemia, como decimos, pero estamos en una pandemia anticonstitucional. También aquí en el país tenemos nuestra propia pandemia anticonstitucional. Y una pandemia que además está de alguna forma reforzada por una serie de lecturas de la Constitución que la van modificando sin modificarlo oficialmente. O sea, la Constitución va transformándose gracias a una serie de visiones de tribunales y de aplicaciones que van cambiando la Constitución, que ya pues, si se dice, por ejemplo, en la Constitución que la lengua española o el castellano es la lengua general del país, común de un país, que siendo una democracia parlamentaria, tener una lengua común es fundamental. Entonces, es la lengua común del país y que todo el mundo tiene el deber de conocerla y el derecho a utilizarla, y sin embargo tenemos que conformarnos con el 25% de la educación y todavía ya no nos dicen que tampoco se va a aplicar el 25%. Entonces, claro, el problema no es modificar la Constitución, el problema es cómo hacemos para cumplirla. ¿Cómo hacemos para cumplir la Constitución? En la Constitución dice que los partidos políticos no podrán ser contrarios a la ley fundamental del país. Y sin embargo aquí tenemos partidos políticos que son contrarios a la ley fundamental del país.
Entonces, es decir, verdaderamente el problema auténtico no es esas tonterías que dicen de adaptarlo para que no pierda el contacto con la gente, para que la gente no se decepcione. La gente se decepciona porque no se aplica la Constitución. No porque haya que cambiarla y haya que modificarla para que los que no quieren aplicarla se queden contentos. Porque claro, todos los planes y todos los proyectos de cambiar la Constitución es para que quien no quiere la Constitución la puedan aceptar. O sea, tenemos que cambiar la Constitución de tal manera que se aplique y que los que queremos la Constitución podamos sentirnos orgullosos de ella, sino que quienes no la quieren pues se queden contentos porque ya la han modificado de tal manera que al final, como no la reconocerán y la madre que la parió, es una frase célebre, pues entonces ya podrá ser aceptada por todos. Bueno, yo creo que el hecho de que ya veamos como normal en importantes partes de España, es decir, como es Cataluña, como es el País Vasco, como otras, que ya sea normal el hecho de la Constitución no solamente no se celebre, sino que si se celebra quemando ejemplares o cosas por el estilo. Es decir, que eso ya lo aceptemos como algo normal, como algo que, bueno, que es inevitable, ¿qué le vamos a hacer? Cosas que pasan. O que cuando hay una sentencia que tímidamente trata de hacer cumplir un artículo de la Constitución, como es el referente a la lengua común, en una cantidad mínima del 25%, que no se sabe por qué no puede ser el 24 o el 28, pero bueno, el 25%. Entonces, eso ya parece que es un atrevimiento tal que ya hay gente y medios de comunicación indignados protestan porque eso se está judicializando excesivamente la educación, como si digamos, la educación sin judicializar funcionara abiertamente y cada cual pudiera ser libre de aceptarla o no aceptar la lengua para los estudios o para la relación con las autoridades, etcétera, etcétera. La Constitución, la idea central, aparte de una serie de normas que son el reglamento gracias al cual podemos defenderlos. O sea, en general se suele decir que las leyes son lo que defiende a la sociedad contra los caprichos o los abusos de los individuos. Pero la Constitución es la que defiende al individuo contra los caprichos o los abusos del poder. Es decir, gracias a que existe una Constitución, podemos decir, no, mire, eso no tiene usted derecho a hacerlo. No, entonces, la Constitución es la que defiende a cada uno de los ciudadanos respecto al abuso de lo común, mientras que las leyes pues, son las que defienden lo común frente al abuso de los ciudadanos. Una cosa, perdonen la obviedad, pero creo que estas cosas conviene de vez en cuando recordarlas. El sentido de la Constitución es expresar que los españoles, los ciudadanos españoles, somos los dueños del país. Que el país es una propiedad política de los ciudadanos que lo constituyen. Es decir, no somos los ciudadanos los que somos propiedad del gobierno, del Estado, que declara estado de alarma cuando le guste y cuando no le guste. No, nosotros no somos la propiedad del Estado. El Estado, el país, este país en el que vivimos, de una punta a otra. O sea, da igual que estemos en Cataluña, o en Lugo, o en Tarifa, o en Algeciras. Todo el país es propiedad nuestra, por igual. Es decir, aquí están, supongo, mayoritariamente ciudadanos catalanes, pero que son también dueños de Badajoz o del resto del país, y lo mismo cuando se pregunta ¿qué van a pensar los catalanes? Bueno, todos somos catalanes cuando pensamos las cosas en común del país, como todos somos madrileños y todos somos extremeños. Es decir, la Constitución lo que nos hace a todos es ciudadanos de un país de una punta a otra. No regiones, no somos siervos de la gleba, que estamos pegados a la tierra, que solo donde ponemos los pies podemos decidir. Somos dueños de todo un Estado de Derecho porque la ciudadanía es un concepto abstracto, es un concepto político, no es una descripción fisiológica del que ha nacido allí, como los arbustos, ¿no? En las primeras democracias, por ejemplo, los atenienses nunca decían Atenas. O sea, cuando si ustedes
bueno, no sé si ya nadie lee en griego, pero si ustedes leen los textos de Tucídides, los textos clásicos, los atenienses siempre decían eso, nosotros los atenienses. No Atenas, hasta tal punto que cuando el rey persa empezó la guerra y la invasión y quedó claro que quería conquistar Atenas, pues los atenienses hicieron una asamblea y dijeron, bueno, pues nos llevamos a Atenas a otra parte, porque claro, si este señor se ha empeñado que quiere quedarse con esto, pues entonces vámonos nosotros, porque nosotros somos Atenas. O sea, nosotros somos Atenas, pues vámonos a otro sitio donde nos dejen en paz, y donde este señor que se quede con el Partenón, si le gusta tanto, nosotros nos vamos a otro lado. Bueno, esta idea es un poco la que debería ser el privilegio de los ciudadanos. Los ciudadanos, nosotros somos España. Pero, o sea, no en un sentido retórico, no en un sentido de exaltación, sino simplemente que el país somos nosotros. Los dueños del país, de todo el país, no de una parte, no de un terruño, no de una genealogía, sino ciudadanos de todo el país somos nosotros. Y eso es lo que dice la Constitución. La Constitución lo que dice es que el país pertenece a los ciudadanos y que los ciudadanos somos los dueños, digamos, legales, políticos del país. Claro, evidentemente esto exige, digamos, evitar el hecho de que los cambios, que puede haber cambios, puede haber algún cambio en todo reglamento, pues puede tener algún cambio siempre que no se pierda la esencia del reglamento. Cuando se plantean una serie de modificaciones que en el fondo nos van a retrotraer a el periodo preconstitucional, cuando lo que se están planteando son objeciones de fondo a la Constitución que nos llevarían al periodo preconstitucional, hay que recordar que los que quieren llevarnos al periodo preconstitucional nos quieren volver al franquismo, aunque sea el franquismo de izquierdas, pero es el franquismo otra vez. O sea, ese es el periodo preconstitucional. Lo que había antes de la Constitución no era el paraíso, era el franquismo. Y cuando los que quieren llevarnos al decir, vamos a empezar otra vez, quiere decir, eso sí que están resucitando a Franco, no los que lo pasean de un lado para otro. Esos son los que están resucitando a Franco, a un autoritarismo de izquierdas, pero que es lo mismo que Franco. Por lo tanto, digamos, el hecho de que haya personas que quieren vengar agravios de los cuales solo han oído hablar porque no los han experimentado nunca personalmente, o reparar injusticias de las cuales les habla la familia pero que ellos no han podido verificar por sí mismos. En el fondo, los que no llegaron a tiempo para estropear la Constitución, afortunadamente, y gracias a eso la tenemos, claro, hay una gente, yo es que no la voté, y menos mal, claro. Es decir, si llega a haber mucha gente como usted que hubiéramos tenido Constitución nunca, o sea, gracias a Dios llegaron tarde para arreglarla. Yo creo que eso, digamos, conviene recordarlo y sobre todo saber que es imprescindible que tengamos un gobierno convencido de estas mismas verdades constitucionales. Celebro muchísimo que Pedro Sánchez ya tenga la Constitución como hoja de ruta y ahora lo que hace falta es ver qué es lo que va a hacer para aplicar la hoja de ruta, porque claro, yo también tengo en casa un mapa de Indochina, pero no he ido nunca, o sea que no creo que por mucho que tenga el mapa no me vaya solo a llevar a los sitios. Habrá que hacer algo para que de verdad esa ruta se ponga a recorrer. No creo que es el momento, o si no, creo que es el momento de que nos planteemos seriamente que tenemos que tener un gobierno que de alguna forma se tome en serio la Constitución, porque es la forma de que está al servicio de los ciudadanos. El gobierno tiene que ser constitucional, no simplemente como una especie de precepto legalista, sino porque es la única forma de que los ciudadanos tenemos de saber que va a estar a nuestro favor y no en contra. O sea, si el gobierno no es constitucional, si el gobierno cree que la Constitución es algo que se puede quitar o poner, que da lo mismo creérsela que no creérsela, entonces, claro, los ciudadanos estamos perdidos. La única forma que tenemos de que el gobierno no sea tiranía, sino que el gobierno sea nuestro, sea nuestra representación, es decir, no, ellos defienden la Constitución, ponen pie en pared contra quien quiera cambiarla. Eso es imprescindible para que estemos tranquilos, no para que se cumplan unos preceptos, no, sino para que podamos estar tranquilos como ciudadanos. Y esa es la reclamación que deberíamos todos hacer aprovechando el Día de la Constitución. Mire, ahora parece que hay
nueva disposición legal que va a perseguir la caza de los lobos, ¿no? Bueno, me gustan mucho los lobos, yo soy partidario de los lobos, pero claro, vivo en una... Yo no he visto nunca lobos así por la calle y por lo tanto tampoco cuenta mucho mi opinión. Pero en fin, las que viven en el campo, los que tienen rebaños, etcétera, etcétera, ven al lobo con una cierta antipatía mayor que los que vivimos en las ciudades. Bueno, la Constitución, en cierta forma, es librarnos de los lobos. Hay lobos que buscan el separatismo, hay lobos que tratan de hacer que los delitos se amnistíen casi antes de haber dictado la sentencia que los condena. Hay lobos que tratan de cambiar la memoria y cambiar la historia y contarla de tal manera que favorezca a los que precisamente van a atacar a las ovejas y no a los que las defienden. Entonces, contra esos lobos es contra lo que va la Constitución. Yo creo que tenemos que apoyar a todos los que no quieren dejar a los lobos sueltos, los que no quieren dejar a los lobos campar con sus respetos, los que queremos que los lobos estén sometidos a una legalidad o expulsados de nuestro campo y que no sean amenaza para nosotros. Y esto hay que hacerlo en Cataluña, por supuesto, y en el País Vasco, y en todas partes, porque si no, en los sitios, quizá en sitios como Cataluña o en sitios como el País Vasco, apreciamos más la Constitución, porque precisamente sabemos hasta qué punto es imprescindible. Hay lugares en que dicen, bueno, ¿qué pasa con la Constitución? Es una cosa, dice esto, tal, bueno. Nosotros sabemos que es importante. Nosotros sabemos hasta qué punto es importante que las autoridades de un lugar se atengan al reglamento que protege a los ciudadanos. Sabemos hasta qué punto es importante exigir que queremos vivir bajo autoridades, pero que esas autoridades estén a la vez bajo la Constitución. Que no queremos autoridades fuera de la Constitución porque nos perjudican, porque nos ponen en peligro, porque nos roban nuestra ciudadanía. Nos roban, digamos, el capital político que tenemos. Y eso es lo que nos retrotrae a la época del franquismo, que es una dictadura. Una dictadura es robar a los ciudadanos sus derechos políticos. El dictador lo que hace es robar a los ciudadanos sus derechos políticos, dejarles sin derechos políticos. A veces con buenas ideas. Usted déjemelo a mí, yo lo resuelvo. Usted vaya a jugar, vaya a divertirse, vaya a tal. Yo resuelvo, yo organizo y tal. Bueno, pues lo que se está proponiendo un poco es lo mismo. Si quitamos la Constitución, si la Constitución se convierte en papel mojado, en una cosa que da lo mismo, que diga una norma que otra, lo que estamos haciendo es simplemente quitarnos nuestros derechos ciudadanos, transformarlos en algo que no es la ciudadanía, que somos vasallos o que somos, pues, en fin, una especie de zombies políticos que tenemos que obedecer a los que saben más que nosotros o a los que no nos dejan saber más de lo que nos conviene. Eso es la Constitución. En fin, yo, perdonen ustedes que les cuente cosas que saben igual que yo y que todos hemos repetido. El problema es que esas cosas hay que estar dispuestos a enfrentarlas. Porque una de las cosas que dice la Constitución es que todos los ciudadanos tenemos el derecho y el deber de defender a España. Explícitamente. No que haya que ser un héroe, no que haya que ser, no. Que uno de los deberes del ciudadano, y por supuesto el derecho del ciudadano, es defender su país. Y en eso estamos. Nos lo pide la Constitución y nos lo pide el propio sentido común, porque evidentemente una vez que no tengamos país ya no podemos exigir ni derechos, ni defensa, ni garantías, ni nada de nada. De modo que, en fin, es el día para gritar ¡viva la Constitución y viva España! Bueno, vamos a iniciar el rato de coloquio, de preguntas.
y voy a inaugurarlo yo, ya que... Vamos a ver, yo creo que todos los catalanes estamos muy preocupados con la situación. Debo de decir una cosa, que es que creo que los catalanes y los vascos y los gallegos tenemos un plus sobre el resto de la nación, y que no se me entienda mal. Pero cuando uno dice que es patriota español en Cataluña o defiende la Constitución en Cataluña, lo dice con un convencimiento y con una sensación quizás mayor a decirlo pues en Badajoz, en Ciudad Real, en Madrid. Porque pueden ser constitucionalistas y patriotas, pero nosotros realmente lo sentimos de verdad cuando lo decimos, porque aquí la cosa no es exactamente igual que en el resto de la nación. Entonces, mi pregunta es, Fernando, ¿tú crees que esto realmente tiene solución? Y además, voy a enfocarla de otra manera. ¿Tú crees que la solución, y aquí tenemos a gente implicada en el mundo judicial, tenemos Ángel Escolano, es vicepresidente de Cataluña Suma, es abogado, Pepe Domingo también está por ahí. ¿Tú crees que la independencia del Poder Judicial da cierta sostenibilidad a esta problemática? ¿Qué solución le ves tú a esto? Bueno, yo evidentemente no voy a insultar la inteligencia de ustedes, sino que yo tengo una solución y ahora se la voy a contar y a descifrarla, ¿no? Yo cuando daba clases hace ya muchos años, jubilé 12 o 15, cuando daba clases, muchas veces los alumnos, ante ciertos problemas políticos y tal, me decían, bueno, pero ¿qué cree usted que va a pasar? Y yo siempre decía, en una sociedad de hombres libres, de hombres y mujeres libres, de personas libres, en una sociedad de personas libres no se pregunta qué va a pasar, sino qué vamos a hacer. Eso es lo que hay que preguntar. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que dejemos que pase. Si no hacemos nada, si no nos oponemos al devenir de las circunstancias, cuando llega un puente todos preferimos irnos de paseo en vez de defender el día de la Constitución, pues claro, pasará. Lo que no tiene más remedio es pasar. Es lo mismo que sea un enfermo de COVID o de cáncer o lo que sea, se le abandona en una esquina y ¿qué le va a pasar a este señor? Pues se morirá probablemente, claro. Si no la llevan al hospital, no le cura, se morirá. De modo que vamos a preguntarnos qué vamos a hacer, no cómo va a acabar. Nadie sabe lo que va a acabar, ya veremos. O sea, lo que hace falta es ponerse a trabajar y ponerse a luchar, y ponerse a hacer las cosas que hay que hacer. Que salen bien, pues estupendo, y si no, vosotros vendrán. Pero vosotros tenemos que hacer lo que tengamos que hacer. Entonces, no nos preguntemos qué va a pasar y si tiene solución. Tendrá la solución si sabemos encontrarla y si sabemos aplicarla. Desde luego, sola no va a haber ninguna solución, no va a llegar la solución. O sea que a buscarla. Carmen. Mi pregunta es la siguiente, que me parece que está en la mente de todos. ¿Qué hacemos con la educación? Porque es el futuro. ¿Qué hacemos con la educación? Que tiene el 50% del contenido de todas las asignaturas, lo ponen las autonomías. En la suya y en la mía ya ve usted lo que van a poner. Y además, un país se une con una lengua común y con una escuela común. Nada más. Vamos, nosotros, digo nosotros porque eso, desde que hicimos un PIB y bueno, luego yo las veces que he podido estar en grupos de personas, de los grupos políticos que me ha parecido en que yo podía participar o que podían escucharme un poco, yo creo que hay un par de cosas, probablemente la sanidad, pero desde luego, como se ha demostrado en la pandemia, pero seguro en la educación, que deben permanecer de alguna forma controladas por el Estado. Es decir, no digo que toda la educación deba ser obligatoriamente uniforme, pero sí tiene que estar homologada
por una visión estatal, que se ocupe de que las cosas que se enseñen, digamos, sean las necesarias, que los exámenes y los controles sean fiables, etc. Eso me parece, y por supuesto que a la gente pueda estudiar en su lengua, sobre todo porque su lengua, la lengua común de los españoles, es políticamente la fundamental. O sea, es que no es solamente una cuestión de comodidad o una cuestión cultural. La lengua es un elemento político. Y en una sociedad parlamentaria, la lengua es políticamente importante. Por eso los nacionalistas quieren introducir otra. No lo hacen simplemente por amor a su lengua, etcétera, etcétera, no. Lo hacen porque saben que ese es un golpe, una carga de profundidad a la unidad política del país. Razón de más para defender la lengua común. Entonces yo estoy completamente de acuerdo con lo que usted dice. Han pasado cosas. Yo me acuerdo de unos amigos que llevaban una editorial de libros de texto de bachillerato para toda España y sacaron un libro de historia del arte, y entonces, bueno, les creó problemas, por ejemplo, en Andalucía, para que se vea que no solamente es Cataluña y el País Vasco. En Andalucía les creó un problema porque en la lección del románico venía una foto de San Martín de Fromesta, que naturalmente no estaba en Andalucía. Entonces, bueno, pues parece que la persona encargada de la revisión que hacía la Junta, pero decía que eso no era... Bueno, por cierto sentido le dijeron que es que encontrar fotos del románico andaluz no es una cosa fácil. O sea, podía ser, por ejemplo, sacar una foto de la Alhambra y poner abajo, esto no es románico, el románico es lo que hay en San Martín de Fromesta. Bueno, es un poco risible, pero es que hasta ese punto se ha llegado. O sea, la idea de que, digamos, solamente debe hablarse de lo que uno está viendo por la ventana, cuando precisamente la educación, la gracia es enseñarle a uno las cosas que no ve por la ventana, sino que al contrario, tiene que viajar mucho o imaginárselas por otro lado. Bueno, ahí, en Canarias, por ejemplo, ha habido oposición a que se estudiaran los ríos, porque no hay ríos. Entonces, claro, ¿cómo vamos a hablar de los ríos? Bueno, pues sí, pues que en el mundo hay ríos, aunque uno viva en Canarias sigue habiendo ríos. O sea que esto efectivamente es, aparte, pues se pueden hacer bromas, pero es una cosa seria. O sea, realmente es un problema intelectual serio. O sea, el hecho de que la gente tenga que aprender la estatura de su campanario y nada más, yo creo que es una enorme pérdida, y efectivamente, pero bueno, claro, volvemos a lo de siempre. La educación no la ponen los educadores porque les da la gana, sino si hay un ministerio de educación y si hay una concepción del Estado de lo que debe ser la educación en todo el país, pues hombre, no sé, hay otros países que tienen otros defectos. Pues aseguro que en Francia, por ejemplo, no hay este tipo de cosas, ¿no? O sea que... Buenos días, señor Sabater, enhorabuena y enhorabuena a todos. Bueno, creo que los andaluces tenemos que volcarnos con vosotros y echar un paso al frente. Yo les quería hacer una pregunta muy breve. ¿Cómo cree que es la convivencia dentro de la tertulia de los martes, que dicen que es un consejo de ministros, entre dos tribus? La tribu podemita, la tribu teóricamente del PSOE y el señor Iceta. O sea, ¿cómo pueden ser esas decisiones colegiadas? Debe ser divertidísima, imagino. Bueno, debe ser divertido verlos juntos. No sé, a mí sobre todo lo que me preocupa no es tanto, digamos, esas diversidades, sino el hecho de que algunos de esas personas, de los ministros, de esas personas que forman parte del gobierno, estén abiertamente en contra de la Constitución, etcétera, etcétera. Eso es lo que haya opiniones distintas sobre temas diferentes, o sea, nos pone todo, un gobierno es un organismo de gestión. Entonces, a veces, pues, hay personas, en cualquier consejo de administración, en cualquier lugar, pues, hay personas que tienen opiniones diferentes sobre cómo se administra mejor una empresa, cómo se organiza la convivencia en una casa o lo que sea. Eso no es un problema, que haya discrepancias en ese sentido no es un problema. El problema es que en la comunidad de vecinos haya 2 o 3 partidarios de volar el edificio.
Eso, claro, eso ya es, eso no, o sea, no es simplemente que tengan opiniones diferentes sobre cómo gestionar la escalera o cómo poner un ascensor, sino que lo que quieren es derribar el edificio. Entonces hay que, a mí me parece que lo preocupante es que hemos metido dentro de la gestión no simplemente a personas con más o menos ideas de gestionar de una forma o de otra, sino ideas de personas que no quieren gestionar, sino que quieren deshacer lo que está hecho para gestionar otra cosa personal, suya, o lo que sea. Y eso sí que es grave. Sí, bueno, quiero que no se olvide la pregunta de Carmen Leal, porque creo que no hay nada más urgente ni nada más fundamental que el tema de la lengua y la enseñanza. Pero bueno, dicho esto, y haciendo uso del símil que ha hecho Fernando Savater de los lobos, la percepción que tenemos muchos ciudadanos de a pie es que no es que los lobos estén solamente amenazando la Constitución, sino que los lobos mandan en España. Entonces, mi pregunta es, usted que ha militado o milita dentro de un partido constitucionalista, ¿hay posibilidad de que todos los que somos constitucionalistas consigamos ponernos de acuerdo para desterrar a los lobos? Bueno, lo único que puede hacer uno es cada uno intentar colaborar en ese objetivo que efectivamente dice usted, que yo estoy de acuerdo con él. Es decir, de antemano no sabemos ni lo que va a pasar, ni cuántas probabilidades hay. Es que no, a veces cuando estábamos en el País Vasco y teníamos el problema del terrorismo y todo eso, pues enseguida, qué valientes son. Y yo decía, no, si el problema no es un problema de valor, bueno, ciertas veces, pero en general el problema es un problema de paciencia. Es un problema de paciencia, hay que intentar las cosas. En política nunca se consiguen las cosas de golpe, nunca se consiguen inmediatamente. Realmente los pasos a veces parecen minúsculos, obligan a compañías que a uno no le gustan. O sea, uno se queda asombrado, por ejemplo, de ver que un gobierno como el de Pedro Sánchez no tenga una oposición que logre zafarse de ese gobierno. Es decir, pero si no volvamos por zafarnos de alguien tan evidentemente mediocre, nefasto, etcétera, como el gobierno de Pedro Sánchez, pues ¿de qué nos vamos a librar? ¿Cómo vamos a intentar mejorar si no hay una unión de los demócratas, de las personas moderadas, centristas, ilustradas, para librarse de un gobierno como el de Pedro Sánchez? ¿Cuándo vamos a empezar? ¿Cuándo nos vamos a lograr reunir? ¿Con qué objetivo se va a lograr reunir a la gente si no lo hace con un objetivo tan claro como es librarnos de este tipo de gobierno frankenstein? Sí. El señor de fondo, que el de fondo. Sí. Voy a procurar no hacer la pregunta conferencia. Esto es importante. Una cosa, hace ya muchos años. Yo creo que no llegué a votarla porque la mayoría de edad era a los 21 años y yo todavía no tenía. Pero ya hace muchos años que desde el lado oscuro de la sociedad intentan, y cada día más, cambiar la Constitución. Alegan en muchos casos no sé qué, ahora últimamente es el derecho a la autodeterminación. Pero mi pregunta es, y del lado claro, vamos a ponernos los que estamos aquí, muchos millones de españoles, desde el lado claro, ¿cambiaríamos algo de aquella Constitución? Sí, pero si no hay ningún inconveniente, tampoco se trata, o sea, la Constitución no es una vaca sagrada que no se pueda apartar del camino, ¿no? Nunca, pues, sí, las cosas varían con el tiempo, hay constituciones que han variado mucho, países como Francia, etcétera, han variado la Constitución y han hecho constituciones diferentes, incluso diferentes, distintas. El problema es que la esencia constitucional no se pierda, o sea, no que se cambie, incluso que se cambie una disposición. Cuando se vea, cuando se hizo la Constitución no había cosas como Internet, no teníamos teléfonos móviles, etc. Son cosas que han cambiado nuestras vidas. Nuestras vidas son distintas. Desde que existe, desde la Constitución han cambiado mucho nuestras vidas y es lógico que de alguna manera todo el mundo audiovisual,
virtual, etcétera, todo eso ha cambiado y entonces es lógico que haya disposiciones, que haya novedades de ese campo. Yo creo que es totalmente normal que las haya. Pero claro, el asunto es si lo que se va a cambiar, por ejemplo, es de admitir que el separatismo o la llamada autodeterminación, es decir, que los ciudadanos sean ciudadanos solos de una parte del país y no de todos. Hay un principio que es que los ciudadanos son libres e iguales en todas partes dentro del país, y que ser ciudadano es ser libre e igual a los demás, y eso no se puede tocar. Luego hay otras disposiciones que sí. Entonces esa es la diferencia de lo que hay que cambiar, porque uno ve que hay gente que propone algunas modificaciones. Yo tampoco soy competente en ellas, yo puede que tenga razón, yo creo que hay personas que se les ocurren cosas para mejorar la Constitución, pero claro, si tocan el principio de la libertad y la igualdad de los ciudadanos, entonces no están modificando la Constitución, sino que está destruyendo el principio constitucional que armoniza el país. ¿Hay dos preguntas más? Profesor, yo soy una lectora suya, he leído prácticamente todo lo que ha publicado, y en el tema de qué vamos a hacer si no, de qué podemos hacer sino qué vamos a hacer, expresarle mi profundo agradecimiento por aquel panfleto que escribió descendiendo a ese nivel tan didáctico y que tanta falta hace, que es contra el separatismo. Que creo que para un profesor como usted escribir esa obrita tan didáctica y que creo que todo el mundo debería leer, para mí es de agradecer muchísimo, y en segundo lugar también agradecerle muchísimo su presencia aquí para explicar todo eso. También comentar que la deriva ideológica que está habiendo en España y en el mundo así en general, ¿usted cree que no solamente se están cargando la Constitución, la esencia de lo que es el español, sino también el humanismo en general? Es que por eso algunos, desde mucho antes de que se oficializara el asunto, hablábamos de la necesidad de una educación para la ciudadanía. Es decir, si nunca compramos un electrodoméstico sin comprar un folleto de instrucciones o sin, en fin, enterarnos bien de cómo funciona, ¿cómo va un mecanismo tan complejo como es la democracia, que en el fondo es una máquina política y que para que funcione bien tenemos que saber cómo funciona y tenemos que saber cómo se rige, qué es un juez, qué es un abogado, qué es un político, qué es un parlamentario, cuáles son los diversos grados de administración del país? Todas esas cosas hay que saberlas. Entonces, claro, si nadie las enseña o si las aprenden a base de en la televisión, a base de oír a 5 señores gritándose unos a otros y esperamos que así se hagan los ciudadanos, pues es muy difícil. Yo creo que la educación para la ciudadanía debería ser una asignatura fundamental que debería enseñarse a todo el mundo. Pero en cambio eso, mira, ha tropezado también con la oposición de la derecha. O sea, la educación para la ciudadanía entre los curas y la religión, que lo que decían era que no, que los valores los transmiten los padres. Hombre, mira qué bien. Yo vengo de una parte de España en que hay padres que transmiten a sus hijos que hay que matar a guardias civiles. Eso no se debe, hay que aceptarlo, no se debe. Bueno, pues, en fin, en el tema de la educación cívica, yo creo que la derecha es todavía más culpable que la izquierda. Y eso es una de las cosas que habría que empezar a decir claro. Me sumo a los agradecimientos de mis compañeros de audiencia. Es un honor que usted esté hoy aquí con nosotros y una inspiración. Y en ese sentido quisiera, ¿qué podría usted, desde su trayectoria de tantas décadas en la defensa de valores constitucionales en circunstancias muchas veces muy difíciles, qué podría usted decir a todos esos ciudadanos que no se atreven a dar el paso de defenderlos, incluso en su esfera más íntima, para que vencieran los miedos de los precios que se pagan y diera ese paso? No me atrevo yo a dar consejos así a la gente. En fin, simplemente creo que lo que hay que hacer es mirar, saber que uno se está jugando siempre más de lo que parece. Es decir, que no hace falta que haya un tipo con una pistola a la puerta de su casa queriendo matarle, que hay otras formas de muerte civil y que hay otras formas de pérdida, digamos, de derechos que influyen en pues eso, si uno tiene hijos, si uno tiene que saber que de alguna manera está dejándose robar
dejándose robar, no económicamente, claro, es el que todo se haya convertido simplemente en un valor económico es uno de los males de nuestra sociedad. Hay cosas que no se cifran, o sea, que no tienen precio, pero tienen valor, ¿no? Y hay que defender lo que tiene valor y no simplemente lo que tiene precio, no simplemente que el sueldo baje o suba o que el salario mínimo no sé qué, no. Hay cosas que a uno le quitan y que aunque no se reflejan en la cuenta de resultados, son auténticos robos, ¿no? de la vida. Y yo creo que eso es lo que hay que intentar transmitir a la gente, que no es por altruismo por el que uno lucha, creo que es por sentido común, por defensa del propio interés, ¿no? Yo me acuerdo, yo estuve en la cárcel en la época de Franco, siempre me llevaban bajo las autoridades, y entonces estábamos allí en Carabanchel, que hoy desaparecida. Entonces los políticos estábamos en un área y bueno, dijeron un movimiento diciendo que querían que estuviéramos todos juntos y yo les pregunté, ¿pero por qué tenemos que tener algún tipo de privilegio los políticos? Y dije, no, porque nosotros lo que hacemos lo hemos hecho por los demás, por todos, etc. Mientras que claro, este señor que ha robado un coche pues no lo ha hecho por sí. Y entonces, yo me quedo con el robo del coche, porque todo lo que he hecho lo he hecho por mí, no lo he hecho por los demás. O sea, lo he hecho por defender los derechos míos, que me parece que en una dictadura no se cumple. Entonces no soy tan altruista y no lo he hecho por los demás, sino lo he hecho por mí. Pues esto es lo que habría que transmitir a la gente. Es decir, usted no lo está haciendo porque sea usted un héroe, no. Usted está defendiendo su esencia moral, su esencia política. Eso es lo que se está defendiendo. Y lo mismo que no deja que le roben la cartera, tampoco deja que le roben sus derechos políticos. Antonio. Pues empezaré por la pregunta y después haré unos pequeños comentarios antes de la respuesta. Usted es una persona que ha luchado durante muchos años, conoce muy bien el tema, y la pregunta, seguro que ha reflexionado sobre ello, es ¿cómo es que hemos llegado hasta aquí? ¿Qué ha fallado? ¿Es un tema de que la Constitución no ha tenido en cuenta algunos aspectos? ¿O es un tema de que las sentencias, en base a la Constitución, se han dejado incumplir impunemente? Ahora, en este momento, aquí tenemos una sentencia sobre la obligatoriedad de dar como mínimo un 25% de las horas lectivas en castellano, y las personas, o español, y las autoridades ya han dicho que no las piensan cumplir, y parece ser que no va a pasar nada, que lo van a poder incumplir. ¿Es esto el fallo que hemos tenido? Que se han dejado incumplir, se ha dejado que las sentencias en base a la Constitución se incumplan. Gracias. El mismo ley lo ha dicho, quiero decir, es que si hay una normativa, la normativa no se cumple, se hace públicamente demostración de que no se va a cumplir, de que ni se le pasa a uno por la cabeza cumplirla y no pasa nada, pues entonces, claro, la próxima vez que alguien diga que hay tal o cual disposición, la gente dirá, hombre, ni caso. O sea, si realmente cuando un señor que tiene una autoridad, por ejemplo, en este caso en Cataluña, dice, no, yo no pienso cumplir lo del 25 y tal, y todo ese acto seguido le metían en la cárcel, pues a lo mejor empezaba a pensar la gente que esas cosas había que tomarlas en serio. Pero si ese señor dice, no, pues que dice que no quiere cumplirla, pues nada. Entonces, claro, si no quiere, y si no lo va a hacer, y si no le va a pasar nada, pues qué ganas de que le diga, claro. Bueno, han sido, no sé, los minutos de intervenciones, creo que ha sido muy interesante. Nos queda solamente la parte final. Vamos a... ¿Una persona que quiere hacer una pregunta? Vale, una última pregunta. Frente a lo que debemos hacer o qué tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que haber salido a la calle hoy, igual que hemos hecho siempre, y este acto hubiese tenido un éxito igual si lo hubiésemos hecho en la calle.
No está mal, habernos reunido aquí no está mal, también se pueden hacer otras cosas, siempre hay varias opciones. Me comentaba el presidente que otras veces se han hecho demostraciones en la calle, que ahora como es un largo puente y la gente pues tiene tantos deseos de esparcimiento, pues claro. Y otra cosa, creo que cuando hablamos de que no se puede estudiar en español, tenemos que tener muy claro que también, no solo en Vascongadas y en Cataluña, sino también en Galicia, en Valencia y en Baleares también. Por supuesto que no solamente en Cataluña, digo que no, al contrario, vamos, es una pandemia. Es una pandemia. Bueno, ahora sí, yo creo, lo he comentado antes, yo creo que es razonablemente interesante, primero, mantener la celebración del día 6 de diciembre. El enfoque, lo digo también por responder, el enfoque lo hemos querido cambiar, lo he comentado al principio, pues porque entendemos que estamos en una situación de pandemia. Aquí todos los que hemos entrado hemos pasado por el control de temperatura, tenemos el alto riesgo de que esa desmovilización ciertamente que hay entre el constitucionalismo, porque a mí me da ciertamente, cada vez que hacemos una convocatoria tenemos miedo al fracaso y que no se produzca pues una avalancha de personas que deberían de venir. Aquí tendríamos que estar todos los que sentimos España y podemos votar a Ciudadanos, al PP, a Vox, a los socialistas también, a los podemitas también, todos los que sientan a la Constitución, pero estamos justo en mitad de un puente de 5 días, esto era un gravamen. Tenemos una experiencia contrastada en España y Catalán, si en Cataluña Suma, de hacer convocatorias, y creo que ya todos nos conocéis, que ya hemos salido, y hay serios riesgos de no hacer las cosas bien como se merece, con las mayorías que se merecen. Y creo que es contraproducente ante la opinión pública que salgamos a la calle pocos para defender a España el día 12 de octubre o pocos para defender a España el día 6 de diciembre. Por eso hemos considerado que en esta época de pandemia esta era una buena opción. Además, lo he dicho inicialmente y hablo ahora como vicepresidente de España y Catalán. Nos hacía mucha ilusión que el 6 de diciembre, que es una fecha que España y Catalán tenía arraigada en su acervo, pues hiciéramos en esta sede que tenemos aquí un acto como el que estamos haciendo hoy, con la presencia de todos vosotros, y que realmente sea un acto que a todos nos quede en la memoria que hemos celebrado el Día de la Constitución como se merece. Y es otro enfoque, y nos hemos permitido este año hacerlo así. Ya veremos si este es el formato que queremos hacer, pero nosotros lo que no vamos a dejar nunca es de celebrar el Día de la Constitución, sentirnos constitucionalistas, sentirnos españoles y buscar el consenso político de todos, porque esta entidad transversal lo único que pretende es que todo el que sienta España y defienda la Constitución se una y luche por lo que tiene que luchar, que no es otra cosa que es por su patria, por su país. Y aquí estamos, y seguiremos estando aquí siempre que sea necesario, aquí o en la calle, el 12 de octubre, el 6 de diciembre y todos los días que sean necesarios, pero siempre estaremos presentes en la calle. Vamos a ver, nosotros somos los primeros que nos ha dado un poco de tristeza en no salir a la calle, porque llevamos muchos años saliendo a la calle, pero hemos creído que a lo mejor era oportuno, por las cosas que ha dicho ya Javier Mejino, que podíamos sustituirlo por un acto, entre comillas, académico, por el hecho de que tenemos aquí entre nosotros un gran filósofo como es el señor Sabater, pero además es algo, para mí concretamente, hay un elemento más que me lo enriquece, y es que es un hombre luchador. Lleva años sobre sus espaldas luchando por las libertades. Y lo digo yo porque años, no me acuerdo cuántos, tuve la suerte, digo la suerte porque yo me he movido mucho por España para defender los derechos y las libertades, de estar en Pamplona, que se programó una manifestación en la época dura del terrorismo de ETA, y nos dijeron que fuéramos. Y aquí en Cataluña salimos unos cuantos, cogimos un autocar y nos fuimos, y el señor Sabater tomó la palabra en aquella manifestación en Pamplona. Aquel momento de estar con ella y escucharle fue tan grande para mí, y ver que en aquella manifestación hasta había trotskistas, jóvenes detrás de nosotros, de los que habíamos venido de Cataluña, y eso, y gente joven, me satisfizo mucho. Y entonces, por eso,
de todas las posibilidades que había para poder elegir un orador, que viniera aquí, un intelectual, que viniera a exponernos lo que eran las libertades, la Constitución, pues al decantarnos por el señor Sabaté fue un orgullo extraordinario, de verdad, os lo digo, porque tiene esa cualidad, además de filósofo, la cualidad de que es luchador, un hombre entregado a la causa. Vamos a acabar el acto antes de ir al brindis, pues con un vídeo final y bueno, al final supongo que todos nos pondremos en pie cuando corresponda, ya lo veréis. Hoy, día 6, vamos a leer algunos artículos de nuestra Constitución. Yo voy a leer el artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna. Artículo muy importante porque hace que todos seamos iguales ante la ley y que tengamos los mismos derechos, vivamos donde vivamos en España. Hoy, Día de la Constitución, haremos lectura del artículo número 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Tengámoslo muy presente. Somos una nación y, repito, somos indivisibles. Hoy, día 6 de diciembre, es el Día de la Constitución. En su artículo 3 dice textualmente: el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. El castellano, el español, es una lengua de patrimonio universal. Hoy, día 6 de diciembre, celebramos el Día de la Constitución. En su artículo número 1 deja clara dos ideas fundamentales. La soberanía nacional reside en el pueblo español y la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Por lo tanto, los catalanes no podemos condicionar ni podemos tomar decisiones unilaterales que afecten a la soberanía nacional, una responsabilidad que es de todos los españoles. ¡Viva España! ¡Viva! Ahora sí que se oye. Vamos
al brindis y a un pequeño aperitivo en la otra sala anexa. Harán falta 5 minutitos de cambio de escena y nos vemos allí. Claro, como me dice algún pavo. Ya encontraremos un hueco. ¿Y qué se come en la Casa Madrid? Digo, coño, macarrones. ¿Qué vas a venir a comer a la Casa Madrid? Jugar López Alegre, que bueno. Mira, ¿qué tienes San Francisco? Ya.